El restaurante de 5 estrellas bullía de risas crueles. De cristal proyectan sombras sobre los vestidos de diseñador. Y trajes a medida en la mesa central una joven camarera se quedó paralizada. Sus manos temblaban. Las palabras duras cortaban el aire como cuchillos. Ella quería huir para desaparecer, para escapar de las burlas de la gente quienes la veían como nada más que una empleada. Entonces, se oyeron pasos que se acercaban. Un hombre con una sencilla camisa de botones dio un paso al frente. Le puso una mano suave en el hombro y dijo, en silencio, ella está conmigo. La mesa quedó en silencio. Incluso el frío multimillonaria preside la mesa. Congeló su copa de vino a medio camino de sus labios. Mark Hale trabajaba con las manos 35 años callosos que contaban historias de trabajo honesto, trabajos de reparación, en obras de construcción lo que fuera que pagara las facturas y mantuvo la comida en la mesa para su hija Emma. De 7 años, su apartamento era pequeño pero limpio. 2 habitaciones en un barrio obrero donde todos conocían los asuntos de todos. Las paredes estaban cubiertas con los dibujos de Emma, figuras de palitos, tomadas de la mano arcoíris y aventuras de padre e hija realizado con lápices de colores y pura imaginación. Cada mañana Mark preparó el almuerzo de Emma en una bolsa marrón desgastada, de cacahuete, rodajas de manzana una, nota escrita a mano que siempre decía, «Papá te quiere». Ella había sido todo su mundo. Desde que su madre se fue hace 3 años, simplemente salí un martes por la mañana, dejando solo una nota que decía «Ya no puedo más». «Papá, ¿por qué siempre llevas ese collar?». Emma se lo había preguntado la semana pasada, señalando la sencilla cadena de plata que llevaba alrededor del cuello. De él colgaba un pequeño colgante. Nada del otro mundo. Simple trozo de metal, pulido por años de uso. Recuerda a alguien importante. Mark había respondido metiendo el collar de nuevo debajo de su camisa a alguien que necesitó ayuda. Alguna vez Emma aceptó esta explicación como lo hacen los niños. Completamente y sin duda alguna, tenía los ojos bondadosos y la naturaleza gentil de su padre. Los profesores dijeron era el tipo de niña que se hacía amiga de los solitarios niños en el almuerzo, que compartían sus juguetes, sin que se lo pidieran. El pasado de Mark era complicado. Había servido en el ejército durante 8 años. Vistas, cosas hechas, salvó vidas cuando más se necesitaban. Pero nunca habló de aquellos días. Las medallas estaban guardadas en una caja debajo de su cama. Junto con fotografías y cartas, ya casi no miraba. En estos días encontraba sentido a las cosas más sencillas. Enseñándole a Emma a montar en bicicleta, leerle cuentos antes de dormir, trabajar lo suficientemente duro como para poder permitirse pequeños lujos, eso la hacía sonreír. Helado los viernes. Películas en domingos lluviosos. Los materiales artísticos que mantenían viva su imaginación. En su cartera, Mark llevaba 2 cosas, además de su licencia de conducir y unos cuantos billetes arrugados. Una foto de Emma en su primer día de clases separados, y sonriendo, y una pequeña libreta con páginas desgastadas lleno de escritura, que no era suya, palabras de gratitud de alguien cuya vida había cambiado para siempre. Al hombre que me dio una segunda oportunidad en la vida, la inscripción decía, algunas deudas nunca se pueden pagar. Solo honrados con eterna gratitud. Mark había conservado ese cuaderno durante 12 años, a veces hasta altas horas de la noche. Cuando Emma estaba dormida, el apartamento se sentía demasiado silencioso. Sacaba y recordaba quién solía ser. Antes de la paternidad, antes de la vida tranquila que había elegido, cuando sus acciones podían salvar vidas y cambiar destinos. Pero eso era cosa del pasado. Ahora él era solo un padre soltero, tratando de criar bien a su hija, enseñarle a ser amable y a defender a la gente, que no podían defenderse, juzgar a los demás por su carácter, no sus cuentas bancarias. Papá Emma había dicho ayer mismo mostrándole su último dibujo, aquí estás ayudando a la señora con el bonito collar. Mark se había quedado mirando la foto. Un hombre alto extendiendo la mano hacia una mujer de brazos largos, cabello oscuro,
y una cadena de plata alrededor del cuello. Los 7 de Mad 20 años había capturado de alguna manera un momento de hace años, un momento del que nunca le había hablado. «Qué bonita foto, cariño», dijo mientras le despeinaba el cabello. «Pero, ¿cómo lo supiste?» Emma acababa de sonreír con su misteriosa sonrisa de niña. «Lo soñé, papá». «Fuiste un héroe». Algunos sueños que Mark pensó tenían una memoria más larga de lo que la gente creía. «Un momento. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Es asombroso ver hasta dónde llega. Historias como esta pueden propagarse. Suscríbete si quieres ver cómo se desarrolla el giro inesperado con nosotros. Y ahora volvamos a la mesa donde todo cambió. El Meridian Club era ese tipo de restaurante donde cuestan los aperitivos más que la compra semanal de la mayoría de la gente. Las copas de cristal reflejaban la luz de las lámparas de araña importadas. La alfombra era tan gruesa amortiguó el sonido de los tacones de Louboutin y zapatos de cuero italiano en la mesa central. 12 de las personas más influyentes de la ciudad se sentaron allí. De los negocios, emprendedores, tecnológicos, familias, adineradas de abolengo cuyos nombres aparecían en las salas del hospital y edificios. Universitarios se reunían mensualmente para lo que ellos llamaban cenas de networking, pero lo que realmente equivalía a ostentación de riqueza y posicionamiento social. La presentadora de esta noche fue Sophia Blackwood, 28 años, heredero de un imperio farmacéutico valorado en $3.000 millones. Ella se sentó a la cabecera de la mesa, como una reina presidiendo la corte, su cabello rubio platino, perfectamente peinado. Su vestido negro vale más que la mayoría de los coches de la gente. El servicio aquí ha empeorado mucho. Margaret Ashford se quejó, esposa de un magnate inmobiliario, saludando con desdén a su joven camarera. «Mírala. ¿De verdad cree que pertenece a un lugar como este?» La camarera apenas tenía 21 años, mantenía la cabeza gacha mientras rellenaba los vasos de agua. Su uniforme estaba planchado, pero no era caro. Sus zapatos eran prácticos más que elegantes. Todo en ella gritaba clase trabajadora. En una habitación llena de gente, ¿quién había olvidado lo que eso significaba? Probablemente algún universitario que dejó los estudios y está intentando pagar el alquiler. Sí, Bradley Morrison se burló, un director ejecutivo del sector tecnológico, cuya aplicación lo había hecho rico a los 25 años. Apuesto a que nunca antes había visto cubiertos tan bonitos. Más risas resonaron alrededor de la mesa. Crueldad casual. Eso surgió de forma tan natural. A personas que nunca habían conocido la verdadera lucha, la camarera comenzaron a temblar, mientras extendía la mano para alcanzar el vaso de Sofía. Una gota de agua salpicó la prístina blanco. «Cuidado ahí, cariño», Margaret dijo. Con fingida dulzura, «estos manteles cuestan más que tu sueldo mensual. Quizás deberíamos pedirle ayuda a alguien con más experiencia». Otro invitado, Robert Chen, sugirió lo siguiente: cuya familia era propietaria de la mitad del distrito del centro, alguien que entiende cómo atender a personas de nuestro calibre. El rostro de la joven se puso rojo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella intentaba desesperadamente contenerse. Murmuró una disculpa y se apresuró hacia la cocina. Pero la voz de Bradley la detuvo. «Espera, no huyas», gritó lo suficientemente fuerte para que lo oyeran las demás mesas. «Intentamos ayudarte a entender tu lugar en el mundo. Algunas personas están destinadas a servir, otros están destinados a ser servidos. Es el orden natural de las cosas». El restaurante parecía estar en silencio. Los demás comensales se volvieron para observar el espectáculo. La camarera se quedó paralizada, atrapada entre la risa cruel que la seguía y las miradas inquisitivas de los desconocidos. Fue entonces cuando apareció Mark Hale. Había estado sentado solo en una mesa pequeña cerca de la ventana. Devoraba una hamburguesa con papas fritas mientras leía un libro sobre cómo ayudar a Emma con su tarea de matemáticas. Él no iba vestido para este lugar. Vaqueros oscuros de trabajo y una sencilla azul abotonada con las mangas remangadas. Su presencia en el Meridian Club fue una anomalía, pero había ganado un vale regalo en una rifa benéfica.
y decidió darse el gusto de disfrutar de una buena comida. Mark había estado observando cómo se desarrollaba la escena, con creciente tensión en la mandíbula. Sus manos se habían cerrado lentamente en puños, mientras escuchaba la crueldad casual. Estas personas no tenían ni idea de lo que era una verdadera lucha. Ningún concepto de dignidad humana se puso de pie lentamente. Todas las miradas en el restaurante seguían sus movimientos. Mientras cruzaba el comedor con tranquilo propósito, sus botas de trabajo emitían sonidos suaves. Contra la costosa alfombra, la joven camarera lo miró. Con los ojos llenos de lágrimas, esperando otro cliente adinerado listo para unirse a la burla, en cambio, Mark le puso suavemente la mano en el hombro. No posesivo, no inapropiado. Simplemente protector, ella está conmigo, dijo en voz baja. Su voz resonó a pesar de su suavidad. 3 palabras sencillas que, de alguna manera, acaparaba la atención absoluta de cada persona en la sala. La risa se extinguió instantáneamente. Los tenedores se detuvieron a medio camino de Moules la conversación se interrumpió a mitad de la frase. Incluso la música de fondo parecía desvanecerse. La copa de vino de Sophia Blackwood se congeló a medio camino de sus labios. Su expresión perfectamente serena se resquebrajó ligeramente, mientras ella miraba fijamente a ese hombre de aspecto común, quien acababa de captar la atención de toda su mesa con 4 palabras, disculpe. Bradley vio cómo su confianza de genio tecnológico se desvanecía. ¿Quién eres exactamente? Mark no respondió de inmediato. Él ayudó a la joven camarera a estabilizarse. Luego miró directamente a cada persona en la mesa. Su mirada era tranquila pero intensa. Una mirada que sugería que había visto cosas estas élites mimadas no podían imaginar. Mi nombre es Mark Hale, dijo finalmente. Y esta joven no merece tu falta de respeto. Mira, amigo Robert Chen comenzó a intentar recuperar el control. Esta es una cena privada para invitados. ¿Puedes? Simplemente no puedes. ¿Qué? Mark interrumpió su voz seguía siendo baja, pero con un tono de acero. No puede defender a alguien que está siendo tratado con crueldad. No puede reconocer la dignidad humana básica cuando lo veo siendo pisoteado. Margaret Ashford rió nerviosamente. Por favor, nos estábamos divirtiendo un poco. No hubo ningún daño. La expresión de Mark no cambió. No hay ningún daño. Mírala. Todos se volvieron hacia la camarera, que aún temblaba. Lágrimas corrían por su rostro. Así es como se ve tu pequeña diversión, Mark. Continuó una joven que intenta ganarse la vida, honradamente ser humillado por la gente que nunca han trabajado. Un día de verdad en sus vidas, Sofía finalmente encontró su voz. ¿Y quién eres tú para juzgarnos? El señor Hale. Mark. Repitió Mark. Hale vio algo fugaz en los ojos de Sofía. Confusión de reconocimiento, un recuerdo que intenta aflorar de años pasados. El colgante de plata alrededor del cuello de Mark captó la luz de la lámpara de Arañay por un instante. A Sofía se le cortó la respiración. Sophia Blackwood miró fijamente a Mark Hale, mientras los recuerdos volvían a aflorar como una presa que se rompe hace 12 años, una vida diferente. Una versión diferente de sí misma. Mark Hale susurró, su voz apenas audible por encima del ruido ambiental del restaurante. Sus dedos, con las uñas perfectamente manicuradas, recorrían el aire. Cerca de su garganta donde una vez colgó una fina cadena de plata, el Mark Hale, la mesa, quedó sumida en un silencio confuso. Bradley Morrison miró entre ellos. Su arrogancia de magnate tecnológico vacilante. Sofía, ¿conoces a este tipo? Pero Sofía no podía hablar. Ella tenía 16 años otra vez. Atrapados en un coche en llamas, en una carretera empapada por la lluvia, el metal se retorció alrededor de sus piernas. Los gases le llenaban los pulmones, la certeza de que iba a morir sola, y asustada Mark vio cómo el reconocimiento se reflejaba en sus ojos. Él esperaba no volver a verla jamás. No porque se arrepintiera de haberla salvado, pero porque representaba una vida que había dejado atrás, una versión de sí mismo que había enterrado cuando nació Emma. ¿Recuerdas? Dijo en voz baja.
Su mano seguía apoyada protectoramente sobre el hombro de la camarera. Recuerda lo que exigió Margaret Ashford. Su voz, aguda por la curiosidad y la creciente inquietud, sonaba aguda. Sofía, ¿qué está pasando? Las manos de Sofía temblaban mientras metía la mano en su bolso. Más allá de la cartera de diseñador, más allá de las tarjetas de crédito de Platinoa, un pequeño de cuero que había llevado consigo durante más de una década la misma. Revista su padre se la había dado después del accidente la misma que había escrito todos los días desde Mark. Hale la había sacado de entre los escombros. «Salvaste la vida», dijo ella. Su voz se quebraba por la emoción. Había pasado años aprendiendo a reprimir 14 de febrero de 2012, autopista 285. Iba en coche a encontrarme con amigos. Estaba lloviendo y el camión se saltó el semáforo en rojoy. Abrió el diario con manos temblorosas, las páginas estaban llenas de su letra adolescente. Luego su guión para jóvenes adultos que narra años de búsqueda del hombre que desaparecieron antes de que llegaran las ambulancias. «Intenté encontrarte», continuó. Lágrimas corrían por su rostro arruinando su maquillaje perfecto. «Contraté a investigadores privados. Publicado en redes sociales ofrecía recompensas pero simplemente desapareciste». La mandíbula de Mark se tensó. «No te salvé para obtener reconocimiento o recompensa». Sé que Sofía dijo rápidamente. «Por eso era tan importante encontrarte. Porque no querías nada, ayudaste cuando podrías haberte marchado. Te quedaste cuando podrías haberme dejado morir. Arriesgas tu propia vida». La camarera los miró a ambos con asombro, sus lágrimas momentáneamente olvidadas. Los demás invitados permanecieron en silencio, atónitos. Su cruel entretenimiento se transformaron. En algo que no entendían, Sofía abrió una página específica de su diario. Su voz se fue haciendo más fuerte mientras leía en voz alta. «El médico dijo que debería haber muerto de 3er grado, colapso pulmonar interna, pero un hombre me sacó. Se quedó conmigo hablando conmigo. Mantuvieron consciente hasta que llegó la ayuda. Tenía ojos amables y manos gentiles. Llevaba un sencillo collar de plata cuando le pregunté su nombre. Él simplemente dijo, vas a estar bien. Sofía, eso es todo lo que importa», dijo, mirando a Mark. «Llamaste Sofía Nadi. Me había llamado nunca. Sofía antes, todos siempre usaban mi nombre completo. Debido a la reputación familiar, pero tú me veías simplemente como una persona que necesitaba ayuda». Bradley se removió incómodo en su silla. «Esto es muy conmovedor, pero no veo qué tiene que ver con todo esto, Sofía», lo interrumpió. Su voz aguda reflejaba una autoridad recién adquirida. Pasó a otra página de su diario. «Esto es lo que escribió mi padre después del accidente. Antes de que muriera, hace 5 años, su voz tembló mientras leía las palabras escritas a mano. Mi queridísima Sofía, el hombre que te salvó representa todo lo que espero que llegues a ser. Pidió nada. No esperaba nada. Simplemente hice lo correcto porque era lo correcto. Este es el tipo de persona digna de respeto. No por riqueza o estatus, pero por su carácter, si alguna vez lo vuelves a ver. Recuerda que algunas deudas nunca se pueden saldar. Solo el verdadero valor no se mide en dólares. Pero con dignidad y sacrificio, el restaurante había quedado en completo silencio. Otros comensales habían dejado de comer para escuchar. Los servidores permanecieron congelados en el fondo. El rostro de Margaret Ashford se había puesto pálido. Sofía, seguro que no estás sugiriendo que este hombre común es extraordinario. Sofía terminó con firmeza más extraordinario que cualquiera en esta mesa. Robert Chen intentó salvar la situación. Mira, apreciamos la historia, pero esto no cambia el hecho de que el servicio fue bueno. Mark interrumpió su voz en silencio, pero ostentando autoridad absoluta. Lo que no estaba bien era un grupo de adultos privilegiados. Acosar a una joven que intenta ganarse la vida honradamente. Sofía se levantó bruscamente. Su silla raspaba contra el suelo. El sonido resonó en el silencioso restaurante. Tiene razón, como un disparo dijo mirando fijamente a cada persona en su mesa. Estamos aquí gastando más en la cena que lo que gana la mayoría de la gente.
En un mes y usamos esa riqueza para hacer que otros se sientan pequeños. Hemos olvidado lo que significa ser humano. Bradley rió nerviosamente. Vamos, Sofía, estás exagerando, solo fue algo inofensivo. Tenía nada de inofensivo. Sofía se enfadó. Humillaste a esta joven por diversión. Trataste como si fuera menos que humana. Porque ella te sirve comida en lugar de ser dueño del restaurante, se volvió hacia Mark con los ojos aún húmedos por las lágrimas. Mi padre tenía razón. He pasado 12 años buscándote, porque quería agradecer al hombre que me salvó la vida. Pero has hecho más que eso. Has recordado quién se supone que debo ser. La expresión de Mark se suavizó ligeramente. Todos cometemos errores, ¿eh? Sofía, lo que importa es lo que hagamos después. La camarera, quien había sido olvidado en la emotiva revelación, de repente interviniste, le salvaste la vida. Mark asintió simplemente. Fue hace mucho tiempo. Pero nunca se lo contaste a nadie. Ella susurró con asombro. Nunca pediste nada. Esa no es la razón por la que ayudas a la gente. Mark respondió: ayudas, porque es lo correcto. Sofía sacó su teléfono, sus dedos volando por la pantalla. Voy a hacer una donación, anunció a la mesa. 1 millón al Fondo de Educación para Camareros, porque todos merecen dignidad y oportunidades independientemente de su punto de partida en la vida. El sonido de notificación de su teléfono parecieron sacar a la mesa de su estado de shock colectivo. Margaret se aclaró la garganta con incomodidad. Sofía, creo que tal vez todos deberíamos irnos. Sofía terminó. La cena ha terminado. Ella miró a Mark una vez más, memorizando su rostro. Gracias, ella, dijo simplemente. Para todo, Mark, asintió entonces. Y ahora su mano aún, protegiendo suavemente el hombro de la camarera. Cuídate, Sofía. Mientras Sofía recogía sus cosas, se dio cuenta de que el hombre que le había salvado la vida acababa de salvarle el alma. La transformación del restaurante fue inmediata, y profundos los adinerados comensales en la mesa de Sofía sentados en incómodo silencio. Su crueldad anterior quedó expuesta con una cruda claridad moral. Margaret Ashford fue la primera en romper. Debo una disculpa. Le dijo en voz baja a la camarera. Lo que dijimos fue inexcusable. La confianza de Bradley Morrison se había evaporado. Sí, nos pasamos de la raya, murmuró, incapaz de sostener la mirada de nadie, una a una. Las personas que se habían apresurado tanto a burlarse comenzó a ofrecer disculpas incómodas. Sus palabras reflejaban un arrepentimiento genuino, mezclado con la incómoda constatación que habían quedado expuestos como matones. Robert Chen se puso de pie lentamente. Señorita, por favor acepte mis disculpas y déjame cubrir tu salario del próximo mes. La joven parecía abrumada. Y no tienes que decir que sí. Sí, lo hacemos, dijo Sofía con firmeza. Colocó una mano suave sobre el brazo de la camarera. ¿Cómo te llamas, cariño? Sara, la joven, respondió Sara. Manejaste esa situación con más gracia. Sofía continuó diciendo que más de lo que cualquiera de nosotros merecía. Mark observó la escena desarrollarse con silenciosa satisfacción. Esto era lo que él esperaba, la simple decencia humana. El señor Hale dijo: Sofía, volví a mirarlo después de que me salvaras. Comencé a trabajar como voluntario en el hospital infantil. Comencé a financiar becas. He intentado estar a la altura del ejemplo que me diste. La expresión de Mark se suavizó. Tenías que cambiar por mí, Sofía. Necesitabas recordar quién ya eras. En ese momento una vocecita llamó desde la entrada. ¡Papá! Todos se volvieron para ver a Emma, de 7 años, corriendo hacia Mark, un trozo de papel apretado en su mano detrás de ella. La niñera se apresuró a seguirle el ritmo a Emma. Mark se arrodilló. ¿Qué haces aquí, cariño? Se me olvidó darte esto, Emma, dijo sin aliento, sosteniendo un dibujo. Lo logré en la escuela Hoy. Mark tomó la foto y se quedó sin aliento. Mostraba a un hombre y una mujer de pie juntos. Ambas llevaban collares de plata. La mujer tenía el pelo largo y oscuro, y sonreía. Al final, escrito de puño y letra de Emma,
Estaban las palabras papá y la señora del bonito collar. Sofía jadeó suavemente. ¿Cómo lo hizo? A veces los niños ven cosas que no entendemos. Mark dijo en voz baja a Emma. Miró a Sofía con ojos curiosos. ¿Eres la mujer de mi sueño? El único papá ayudó. Sofía se arrodilló a la altura de Emma. Sí, cariño. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Tu papá es un héroe. Emma asintió con seriedad. Sé que él es mi papá. La simple inocencia de sus palabras se rompió la poca tensión que aún existía en la habitación. Varias personas sonrieron con sinceridad, expresiones no artificiales. Mark se puso de pie y tomó la mano de Emma. Deberíamos ir. Ya es hora de que te acuestes. ¿Puedo quedarme con la foto? Sofía preguntó de repente. Mark miró a Emma, quien asintió con entusiasmo. Ella puede tenerlo, papi. Ella se ve triste y las fotos hacen feliz a la gente. Sofía aceptó el dibujo como si estuviera hecho de oro. Gracias, Emma, este es el regalo más hermoso que jamás me hayan dado. Mientras Mark se preparaba para marcharse con su hija, la atmósfera se había transformado por completo. Donde había habido crueldad y burla había respeto y reflexión. El hombre, en el sencillo abotonada, había hecho más que defender a una camarera. Les había recordado a todos los presentes cómo era la verdadera dignidad. Mark atravesó el elegante vestíbulo del restaurante, con la pequeña mano de Emma en su, dejando atrás una mesa de gente quienes jamás olvidarían lo que habían presenciado. El peso del reconocimiento se sentía extraño. Tras años de silencioso anonimato, pero había hecho lo que le parecía correcto, y eso era suficiente. Papá dijo. Emma mientras esperaban su coche. ¿Por qué lloraba la bella dama? A veces la gente llora cuando está feliz, cariño. Mark respondió arrodillándose para subirle la cremallera de la chaqueta. Ella estaba recordando algo bueno detrás de ellos. A través de los altos ventanales del restaurante, Sophia Blackwood estaba sentada sola en la mesa, ahora vacía. Los demás invitados se habían marchado en un incómodo silencio. Su velada de crueldad, casual transformado en un espejo indeseado. Propios personajes. Sophia sostenía el dibujo de Emma en sus manos. Estudiando cada línea de crayón, la niña había captado de algún modo algo profundo. Dos personas unidas por algo más que las circunstancias, unidos por un momento en que la humanidad importaba más que estatus o riqueza. Abrió su diario de nuevo, pasé a una página en blanco y comencé a escribir. Encontró Mark Hayles todo lo que recordaba y más. Un padre soltero criando a su hija con la misma serena dignidad que me mostró hace 12 años Hoy. Defendió a un desconocido que estaba siendo acosado por gente como cómo me he convertido. Su hija nos unió incluso antes de conocerme. Algunas conexiones trascienden el tiempo y la comprensión. Hizo una pausa, pensando en las palabras de su padre, sobre que el verdadero valor se mide en sacrificio. No eran dólares. Papá tenía razón. Verdaderos héroes no usan capas ni buscan reconocimiento. Llevan camisas de trabajo y preparan almuerzos escolares. Y defender a las camareras, ser maltratado por multimillonarios quienes olvidaron su humanidad. Mark Hale me salvó la vida 2 veces. Una vez de un coche en llamas y una vez más, de convertirme en alguien que no reconocería en el espejo exterior. Mark ayudó a Emma a subir a su modesto sedán. Mientras se alejaban en coche, Emma pegó la cara a la ventanilla. ¿Vamos a volver a ver a la chica guapa, papá? Tal vez. Quizás algún día, eso espero. Parecía sola. Mark miró por el retrovisor, en el restaurante, desvaneciéndose tras ellos. A veces la gente que lo tiene todo son los más solitarios de todos. La mañana siguiente, Sara, la camarera, encontró un sobre esperándola en el restaurante. Dentro había un cheque por $50,000 y una nota para tu educación de alguien quien aprendió que el verdadero valor no se mide en riqueza, pero con dignidad y bondad. Estudia mucho. El mundo necesita más gente como tú. SBB. La historia se difundió a través de las redes sociales. En cuestión de horas, de dignidad se convirtieron en tendencia, pero Mark Hale nunca vio la publicación ni leyó los artículos.
Estaba demasiado ocupado preparando el almuerzo de Emma y escribiendo: «Papá te quiere», en una servilleta a vivir. Ese tipo de heroísmo silencioso que cambia el mundo un pequeño, acto a la vez en su apartamento ático Sofía, guardaba el dibujo de Emma en su escritorio. Un recordatorio diario de que los regalos más importantes provienen de las manos más pequeñas y los corazones más grandes. Suscríbete a las historias todos los días si crees que la verdadera dignidad merece respeto.